Vamos a un momento de silencio simplemente. Bien, buenas noches, señor alcalde. Buenas noches también a los demás concejales que están aquí, miembros también de la corporación, simpatizantes y socios del Ateneo de Rota. Amigos todos, muy buenas noches. Antes de dar comienzo a la interesante conferencia de esta noche, quisiera adelantar varias cosas. En primer lugar, comunicaros que tras la última reunión de los representantes de los diferentes ateneos de nuestra región, el Ateneo de Rota hoy ya forma parte de la Federación de Ateneos Andaluces. Por otra parte, recordaros, aquí ya vamos, que desde el principio de año está abierta la veda para el ingreso en la caja rural de las cuotas de socios y que, aunque la mayoría de los ateneístas ya han realizado el pago correspondiente, aún quedan algunos compañeros rezagados, bien olvidadizos, que no han hecho bien. Y relacionado con la economía de nuestra asociación cultural, informamos que estamos buscando patrocinadores que nos ayuden económicamente con el fin de llevar a cabo nuevos proyectos, algunos ya iniciados, como es en el área de literatura, con la puesta en marcha de la edición de un fanzine que recoge poemas y relatos y viñetas realizados por jóvenes de varios institutos de la localidad. Por otra parte, y con motivo del Día de la Poesía, vamos a convocar la segunda disertación poética, no competitiva, abierta a todas las personas que lo deseen, socios del Ateneo o no, que al igual que el pasado año se llevará a cabo en el Mercado Central de Abastos. Por otra parte, y con motivo del Día del Libro, pretendemos realizar el reparto por parques y paseos del libro viajero, que no es otra cosa que el de distribuir libros gratuitos de segunda mano, que llevará herido una pegatina indicando que cuando sea leído por las personas interesadas, lo vuelvan a dejar en el mismo lugar para que otras personas puedan leerlo también. Los libros han sido donados por gentileza de los socios del Ateneo. Por otra parte, recordaros de la existencia de dos grupos de lectura que marchan estupendamente, más otro grupo de personas en lista de espera, tanto de socios como no socios del Ateneo. Como podrán entender, si por una parte es importante disponer de medios económicos para seguir avanzando con nuevas actividades, tan interesante o más es el de contar con mano de obra, o sea, es muy necesario que los socios se integren y se presten a colaborar en estos y otros proyectos, pues no somos suficientes directivos para llevar a cabo todas las actividades y más en cartera, por lo que tenemos que quemarnos y sería una pena que tras 13 años que llevamos de existencia, esta asociación desapareciera por falta de voluntad de sus ateneístas, una vez que somos conscientes de la importancia que tiene la cultura para los pueblos y sus ciudadanos. Otra cosa importante es la de disponer de un local para ubicarnos, pues aunque tenemos una habitación en este edificio gracias a la Delegación Municipal de Cultura, donde tenemos la Secretaría, un Ateneo necesita espacio amplio donde dar las conferencias y no tener que vernos obligados a ponernos en cola con las demás asociaciones locales para hacer uso de este, aunque magnífico auditorio Severiano Alonso es el único disponible para todas las asociaciones de Rota. Además de la presentación de libros y conferencias, también es importantísimo disponer, además de espacios para dar cursos, talleres, salas de lectura, etcétera, etcétera, lo que es en sí un Ateneo. Hace bastante tiempo que hemos solicitado oficialmente al Ayuntamiento un local, como bien podía ser en el edificio Vicente Beltrán o en el Mercado Central de Abastos, etcétera. Tenemos la esperanza de que este año nos lo traigan los Reyes Magos. Esperemos que una vez finalizadas las obras del antiguo ayuntamiento y se reubiquen las distintas oficinas municipales desperdigadas por la villa, quede libre ese espacio que necesitamos de manera imprescindible. Para terminar, recordaros que el próximo viernes 22 de marzo a las 7 de la tarde en el Auditorio Felipe Benítez recibiremos al político más carismático de España, don Miguel Ángel Revilla, con la presentación de su libro Toda una vida. Aprovechamos este momento también para agradecer
la colaboración del excelentísimo Ayuntamiento y muy particularmente a la Delegación Municipal de Cultura en la persona de su responsable, aquí presente, doña Encarnación Niño Rico, y asimismo a la empresa Hoteles con Encanto, Hotel Playa de la Luz, Duque de Nájera, y muchas gracias que le damos desde aquí a todos, porque la verdad, gracias a esas colaboraciones podemos seguir y avanzando. Dicho esto, pasamos a la conferencia de esta noche, siendo el ponente, como ya sabéis, el doctor don Manuel Puyana, roteño de pura cepa, que va a ser presentado por otro paisano nuestro, don Domingo Sánchez Rizo, doctor farmacéutico, socio y amigo de este Ateneo, persona conocida y muy querida por todos los roteños. Recordad que tras la conferencia, como es habitual, habrá un turno de palabras de los asistentes, rogando sean preguntas concisas y concretas para no alargar la intervención. Muchísimas gracias y que disfrutéis de la cultura. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Señor alcalde, miembros de la corporación, presidente del Ateneo, miembros del Ateneo de la Junta, ateneístas, vecinos y vecinas de Rota. No es fácil presentar a un amigo, en este caso Manolo Puyana Gago. Él es médico de formación, tiene un máster en marketing y un curso de alta dirección en 2 escuelas de negocio muy prestigiosas de España. Además tiene un máster en biomedicina por la Universidad de Cádiz, por la UCA. Ha colaborado con varias universidades en cursos especialmente de enfermedades infecciosas, en simulación de alta fidelidad. Actualmente está colaborando con la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y con la Agencia Española del Medicamento, en cursos para mejorar el manejo de antibióticos y luchar contra la resistencia, que hay mucha, a estos antibióticos, por el abuso y uso mal de los antibióticos. Manolo es un roteño que por su trabajo no ha tenido mucho contacto con la vida social de Rota, aunque su domicilio siempre ha estado en Rota. Tanto él como Charo, su mujer aquí, sus 2 hijos, Emanuel y Beatriz, nacieron en Rota y se sienten unidos al pueblo de Rota. Manolo siempre ha tenido muchas inquietudes sociales y culturales. Fue delegado de clase en el Instituto de Rota, organizó viajes de fin de curso, tercero de BU, en COU, etc. Es de los nuevos de BU. Más tarde colaboró durante muchos años en la Cruz Roja del Mar, coordinando el salvamento y los servicios médicos en las playas de Rota, consiguiendo que muchos chavales de Rota pudieran hacer la mili, se hacía la mili entonces, en la Cruz Roja del Mar, y puso en marcha una estación naval que funcionaba durante todo el año las 24 horas del día. En la Cruz Roja del Mar organizó muchos cursos de titulaciones navales, tanto para los miembros de Cruz Roja como para pescadores de Rota, del pueblo de Rota. También participaba en el cuartel de instrucción de San Fernando en la formación de los primeros auxilios de los reclutas en estos temas. Mientras estudiaba medicina en Cádiz, fue nombrado por el recientemente desaparecido amigo Rafael Garófano como delegado provincial de la Cruz Roja del Mar en Cádiz, la provincia de Cádiz. Colaboró en la puesta en marcha de la estación naval de Cádiz y los primeros años de la operación del estrecho de los inmigrantes magrebí y de toda África que venían por nuestra tierra. En cuanto se casaron, Charo y Manolo se fueron a vivir a Arroyo Hondo y desde entonces siguen viviendo en el mismo sitio en la misma organización. En aquellos años 90 fue presidente del Club de Tenis de Rota durante unos meses y presidente del Club de Opinión Debate 2000, siendo su secretario Juan Manuel Hermida y el tesorero Manolo Bravo, que están aquí presentes también. Pudieron organizar muchos temas y debates con ponentes de alto nivel como Iñaki Gabilondo y otros muchos. En el año 1996 lo nombraron director regional de la empresa farmacéutica MSD y a partir de entonces empieza a promover un puesto detrás de otro, de tal forma que cada cambio le dejaba menos tiempo para poder estar en su pueblo, en Rota. Aunque Charo y sus hijos nunca dejaron de residir en la localidad, su semana era de lunes, en caso de trabajo, de martes en avión a Madrid, hasta jueves y volvía, entonces no había teletrabajo. Para cerrar la semana con el viernes, empezando a teletrabajar en esa época, desde casa. Desde hace 4 años se ha prejubilado, pero no ha dejado de interesarse por otras actividades. Ha hecho un máster en biomedicina y lleva 2 años reciclándose como médico en el hospital de Puerto Real. Y desde el mes de febrero está en nuestro centro de salud
colaborando y familiarizándose con la medicina familiar, poniéndose al día, ahora está de Master Junior, serio, sin cobrar. Así que en pocos meses lo veremos en el Centro de Salud de Rota atendiendo a pacientes. Y termino diciendo que es una persona con un gran valor, porque salir hoy día de la zona de confort que cada uno tenemos no es fácil, y él ha salido de la zona de confort. A mí me decía cuando vino, bueno, no tengo muchas relaciones con la gente de Rota y tal, y me dedico a corredor de bolsa. Ve al Mercadona de aquí, ve allí, se ha integrado en el mundo laboral otra vez, y yo creo que es una gran idea. No ha dejado esa idea y esa inquietud por todas las cosas. A mí personalmente me ayudó en algunas campañas electorales, junto con Michael y con Barça Cirrito, y nunca se ha olvidado de su pueblo de Rota. Así que aquí está Manolo Puyana Gago, no sé si alguno lo conocéis, pero es un roteño de pro y que sigue teniendo muchas inquietudes por su pueblo y por toda la investigación y por la formación. Así que muchas gracias a todos por asistir. Una cosa, nunca vayáis a tomar motos un domingo. No se va prudente el mismo día, ¿sabes? Porque cuando menos te lo esperas estás aquí y vosotros ahí. Os advierto de lo que hay, ¿vale? Otra cosa que os quería comentar, primero dar las gracias, antes de esto, muchas gracias por venir. La intención es que sea una cosa divertida y entretenida y no sea un peñasco, ¿vale? Espero conseguirlo. Así que la atención que os pido os la devolveré espero que con algo de entretenimiento. Gracias a vosotros, gracias por venir. Sé que probablemente tengáis algo a donde ir, pero bueno, os agradezco que estéis aquí, ¿vale? El título de la charla es Marketing y Política, pero yo no voy a hablar de política, ¿vale? Voy a hablar algo de marketing y no voy a hablar de política, ¿vale? Básicamente porque lo que yo voy a hablar es de poder, que es diferente. La política podemos decir que es lo que se hace para mejorar la vida. Que me he quedado aquí como un baile. Me ha emocionado estar en un estado otra vez. Entonces decía que no voy a hablar de política, sino que voy a hablar un poco de marketing y poder, ¿vale? Desde joven, desde muy pequeño, cuando tú lees el periódico, yo leía el periódico, siempre me llamaba la atención que mi padre tenía un periódico, no diré cuál, yo compraba otro, no diré cuál, pero las noticias no eran las mismas. Miraba un periódico, miraba el otro, y decía, vamos, ¿cómo se puede leer dos cosas, tener una noticia diferente, ¿no? Si ponéis la radio o ponéis la televisión, diferentes canales, diferentes emisoras, la misma noticia es diferente. Y esto a mí siempre es algo que yo siempre he tenido ahí, y cada vez que yo escucho a un político hablar en la tele, no estoy escuchando lo que está diciendo, sino estoy intentando ver qué fin tiene, qué objetivo tiene y cómo lo hace, ¿vale? Entonces eso ha sido lo que a mí siempre, he trabajado en marketing, pues siempre me ha interesado de la política, ¿vale? Este filósofo, le oía a Severiano, que fue un profesor mío de filosofía, señala como creación general de la humanidad un perpetuo afán de poder. O sea, este afán de poder, que lo digo es un filósofo que es político y no voy a hablar de él, significa que claro, que tenemos ese afán de poder que a lo mejor en el día a día se transmite en querer tener el mando de la tele a distancia cuando llega a casa. Hay un poder ahí y luego hay poder en todos los sitios, ¿no? Entonces, te preguntas de dónde viene ese poder, si es algo genético, es algo biológico. Todos los animales, sobre todo los animales que son gregarios, siempre hay un macho alfa o siempre hay alguien que ostenta el poder. Si estos serían nuestros primos, los que estamos más cercanos a nosotros, y ellos también tienen ese equilibrio de poder. Normalmente cuando se habla de animales, uno piensa que el líder es el más fuerte, o sea, que las cosas se resuelven a base de torta. Y no es así, ni mucho menos los chimpancés. Está más que demostrado, tanto en la cautividad como en libertad, gracias. En libertad se sabe que no siempre el más fuerte es el líder, el macho alfa, sino que ellos juegan con una serie de situaciones sociales, de juegos, de
de símbolos de amistad, de expurgamiento, una serie de cosas que entre todos van reconociendo a uno como el líder, ¿vale? Entonces, ¿qué papel tiene este líder? ¿Por qué eligen a este como líder? Básicamente porque es el que establece una seguridad para todos, un equilibrio en la tropilla del chimpancé. El líder siempre protege al más débil, nunca protege. Si hay una pelea, y hay un chimpancé mayor que le está pegando a uno más pequeño, el líder siempre se ha visto que siempre defiende al pequeño, no defiende al grande. Intenta poner ese equilibrio. Y luego él hace, se llama La política de los chimpancés, es un libro muy interesante que lo cuenta perfectamente. Entonces, que son capaces de crear, conseguir el poder no por la fuerza, sino son los primeros animales que utilizan la política, podemos llamarla entre comillas, para conseguir eso, ¿vale? Entonces, si tú miras biológicamente, tú dices, bueno, pero esto es como es. Nosotros tenemos una unión, veis que nos llaman el tercer chimpancé. Si miráis un poco más abajo en la rama de los primates, los orangutanes no admiten a otro macho. Los orangutanes solamente admiten un macho en la manada y expulsa hacia el otro. Si seguimos un poquito más en la escala evolutiva, los gorilas sí admiten a otro macho, pero no colaboran, o sea, se zurran. Y la cosa puede llegar hasta matarlo, ¿vale? Pero sin embargo, los chimpancés, los bonobos, sí admiten a más de un macho y nunca se matan. Si un chimpancé mata a otro es porque ha habido un accidente, pero ellos nunca procuran matarse. Los bonobos, que son la otra raza de primates cercanos a nosotros, tienen también ese equilibrio, pero mandan las hembras, no mandan los machos, mandan las hembras, ¿vale? Claro, esto, si tú te vienes, son 7 millones de años. O sea, nosotros estamos unidos a los chimpancés hace 7 millones de años tenemos. La diferencia entre su evolución y la nuestra son esos 7 millones de años. Nosotros cogimos por otro camino, sufrimos otras mutaciones y tenemos un 2% de ADN diferente al de ellos. Solamente un 2%, parece poco, pero es mucho. En mi genética un 2%. ¿Vale? Entonces, este es el origen que podemos decir lo más primitivo que hay del poder. La forma más primitiva, como animales que somos, del poder es este. No solamente a través de la fuerza, sino a través de movimientos sociales. ¿Vale? El Homo sapiens aparece en los años, hace unos 200.000 años, ¿vale? Y se habla de que hubo una revolución, una que se llama la revolución cognitiva, que por una serie de mutaciones hizo que dos cosas muy importantes. Una, que aprendiéramos a hablar de otra forma y a tener conceptos imaginarios que hasta entonces no se tenían, ¿vale? La forma de hablar, la forma de comunicarnos de otra forma nos permitió poder hablar del exterior, de lo que pasaba alrededor nuestro y poder cotillear. Se habla de que fuimos los primeros cotillas. ¿Por qué? Esto nos hacía hablar de quién te podías fiar y de quién no te podías fiar, ¿vale? Entonces, esa gran revolución creó esto y los mitos. Se empiezan a ver los rituales, los primeros rituales, la creación de los conceptos de Dios y todo esto, ¿vale? Esto coincide ya después, imaginar hace 200.000 años, y hace como unos 10.000 años se produce la otra gran revolución, que es la revolución agrícola. Ya somos el sapiens, y durante todo este tiempo estamos pues cazadores-recolectores hasta que nos convertimos en sedentarios. Esto aparece en lo que se llama el creciente fértil, ahí en el Mediterráneo en la esquina. ¿Y qué es lo que trae esto consigo? Pues esto trae lo principal, de lo que a nosotros nos interesa, trae podemos decir, un aumento de los excedentes alimentarios, tenemos más comida, nos podemos reproducir más, la gente se asienta y se hace más complicada la sociedad. La sociedad se complica, se organiza y claro, aparece de aquí algo que son creaciones de instituciones para apoyar a las personas que están buscando el poder, ¿vale? Esto es de la sociedad egipcia de aquella época, donde ya se estratifica, y aparece alguien que dice, no, aquí el que mando soy yo. Claro, venimos de un sitio donde el poder se consigue a través de mamporro y, bueno, de algunos movimientos sociales, pero ellos montan una estructura porque tenemos la capacidad de crear estos mitos que hablabas antes. ¿Y qué es lo que se hace en el momento? Pues crear un vínculo con Dios.
se crea un vínculo del Dios Rey, o yo soy el Rey de la Tierra, o yo soy el Hijo de Dios, o yo soy el que interpreta lo que dice Dios, o yo soy Dios. Entonces, de esta forma me tenéis que a mí dar el poder, porque yo y mi familia somos los extranjeros. Entonces, esa es la primera en las estructuras, en las grandes estructuras diferenciadas que no utilizaban solamente la fuerza, sino que se utilizaban otros conceptos, se maneja eso, ¿vale? Eso ocurre hoy todavía. Nosotros tenemos el mismo gobernante que dicen que están investidos por la gracia de Dios, ¿no? No sé si os recordáis esto, en la ceremonia hay un momento donde ponen unas vallas, no sé si os acordáis, le ponen un blusón blanco porque dicen que aquello no se puede ver, que es el momento donde Dios le inviste, por la parte, aquí estamos hablando del siglo XXI, no estamos hablando de un faraón que viene, estamos hablando, o sea, todas las coronaciones, los nombramientos que se invocan a Dios, ese concepto es muy antiguo, ¿vale? Y este es el otro concepto que se crea muy pronto, que es el concepto, hay una población, hay un territorio, se desarrolla la lengua, se desarrolla la escritura, se crea el concepto de nación cultural, nosotros hablamos diferente a esto, hacemos cosas diferentes, y eso da le da un argumento a los que gobiernan para decir, nosotros somos los de este valle, los otros son los de aquel valle, nosotros somos los de este territorio, y entonces ellos son los malos, nosotros somos los buenos, y es una excusa también que se utiliza para mantenerlo. He tenido la delicadeza de poner países, banderas de los países, pero el nacionalismo nunca le ha traído nada bueno a la humanidad, nunca ha sido bueno, ¿vale? Si avanzamos un poquito más, pues claro, en aquella época todavía las cosas se solucionaban a motor, y aquí gobernaba el que más. ¿Vale? Este es en el siglo VI, este es alguien que ya empiezan a ver la gente que intenta, podemos decir, colaborar, ayudar o asesorar a los que tienen el poder de cómo este poder se puede mantener. Este escribe un libro que es El arte de la guerra, que es un libro que ahora mismo en cualquier que se dedica al mundo de la empresa lo tiene que leer, cualquier gente que es militar y tal, sigue leyendo, tiene mucha evidencia. Y fijaros lo que ha perdurado. Estas son frases que aparecen ahí en ese libro, de hace más de 2500 años, ¿vale? Divide y vencerá, la información del poder, el día de tu batalla, prepárate para la guerra, si quieres la paz. Esto se escucha todavía constantemente, y esto era lo que en aquel momento la gente que un poco era más intelectual empiezan a vislumbrar y escriben para el poder. ¿Vale? Damos un poquito un salto más y ya vamos a lo que es la Grecia clásica. En Grecia hay un momento donde políticos del momento deciden ceder parte de su poder al pueblo. Y entonces se decide que la gente puede hablar, puede votar, son los principios de la democracia, y esto se hace en Grecia. Y entonces ahí ocurre un momento. ¿Qué es lo que pasa? Que aparece lo que es la oratoria. Entonces, si yo puedo hablar, yo puedo convencer a la gente para que coja mi opción, pues se desarrolla una capacidad que es la oratoria. He puesto Sócrates, se podría poner Platón, se podría poner Aristóteles, se podría demostrar. Pero he elegido Platón porque Platón a eso le suma algo que es la ética. La ética del poder. Platón era, no sé si os lo comento, era alguien que criticaba mucho el poder establecido, se le acusó de corrupción de jóvenes, porque él, toda esta capacidad oratoria o esta capacidad que podía expresarse, lo hacía como crítica hacia el gobierno que estaba en aquel momento y buscando una aceptación. Le costó la vida. Sócrates lo mandaron a que tomara su cicuta porque se estaba pasando ya un poco de la raya, una cosa es una cosa y otra ¿vale? De Grecia saltamos a Roma, y claro, imaginaros, ya está la oratoria, que han surgido los grandes oradores, son griegos, y llega la República Romana, y entonces los políticos del momento, que tenían un sistema político también que daba cierto margen a que haya una pequeña, en aquel momento, la República Romana, pequeña democracia, surge. Este es
Marco Tulio Cicerón era de familia, no era de las grandes familias romanas, pero un tío que era abogado y tenía mucha fama porque era un gran orador. Está descrito como de los grandes oradores que ha habido, y fue un político que intentó estar ni ser de los hostiles, ni ser de los conservadores, ni estar en la parte de los que llamaban entonces populares, sino intentar estar en un equilibrio en esto, ¿vale? Su hermano, ¿vale? ¿Y esto qué va? Pues ahí, ¿verdad? Voy a intentar a ver si soy capaz. Cicerón, que era, ya os digo, que era un político y era un gran abogado, era un gran orador, tenía fama de que se le temía como se presentara en un juicio o defendiera él se preparaba para ser cónsul, ya os digo que él no era de grandes familias, era lo que se llamaba nomo, porque se hizo su carrera. Esto lo escribió su hermano, lo he sacado porque no es porque sea en la función de la oratoria, sino porque es la primera vez que se tienen recogidos consejos para unas elecciones. Cómo tienes que comportarte para conseguir que la gente te vote. Su hermano menor se lo escribió para él, ¿vale? Cicerón era un gran orador y bueno, y fue una persona muy respetada en su momento cuando vivió y se destacó por eso. Cuando coge el poder Julio César y después matan a Julio César y Marco Antonio provoca una escabechina que se lo carga a él y a su hermano. Le cortaron la cabeza, le cortaron las dos manos y la pusieron en la rostra del foro. Aquí era, esto se iba a ir a Roma, pues ahí está, es donde se iban a dar los grandes discursos, o pequeños, al pueblo. ¿Vale? Entonces, pues, claro, otro que se pasaba de listo y se lo cargaron. En aquella época, como lo comenté antes, Cicerón era un tipo que venía del pueblo y que se quiso labrar su futuro y se preparó, gastaba mucho dinero en formación. Y este era, Apolonio Molón, era el griego de que en aquella época era el que sabía más de retórica y tenía mucha fama de la oración. Fue a Roma y este le dio clases a Cicerón. Cicerón fue a tomar clases de oratoria de este. ¿Sabéis quién tomó oratoria también de este? Julio César. Julio César, después, Molón se fue para Rodas de Roma y Julio César fue hasta Rodas a tomar clases de oratoria. Os lo digo esto porque imaginaros la importancia que en aquel momento se le daba a la función de la oratoria, ¿vale? Julio César en marketing se llama el general del marketing. Se llama el general del marketing. Para la gente del marketing y para otros campos, Julio César era un genio. No vamos a entrar en discutir su figura porque no es el caso, pero sí era esto. Julio César era, si Cicerón andaba cortito, Julio César no tenía un duro, o sea, frito, y estaba siempre arruinado y siempre entrampado. Julio César, esta carrera, es la carrera de honores que se hacía en la época, esto lo hizo Julio César todo, y cada vez que daba un salto, gastaba mucho dinero en buscar apoyos, en buscar adhesiones, en buscar extorsiones, porque era especialista también en extorsiones, ¿vale? ¿Por qué se le llama el general del marketing? Esto es magistral. Julio César era un tío muy intelectual, o sea, un tío que además no era un bruto, era un tío que estudiaba, hablaba griego, escribía, era un tío muy formado.
Entonces él escribió los comentarios sobre la guerra de las Galias, pero él lo hizo con un único interés, que es que cada vez que tenía, cuando lo iba a hacer, se reunía en su esto, tenía esclavos y tenía gente que le ayudaba, y escribía una crónica de lo que había pasado ese día o esos días en la guerra, y la mandaba a Roma. La mandaba a Roma para que los que estaban en Roma se enterasen de lo que él estaba haciendo. Obviamente, todo eran flores y parabienes, ¿vale? Entonces, esto es la primera vez que se hace un folleto y se distribuye un mensaje que son globales paseando. De verdad que es una verdadera joya del marketing. Aparte de eso, cualquiera que haya estudiado latín, los comentarios de la guerra de las Galias es un libro que se lee porque está muy bien escrito. O sea, no es una cosa burda, mal hecha, está muy bien escrito, ¿vale? Julio César era calvo, era epiléptico y no era especialmente fuerte, era un tío delgadito. César no tiene una compresión, era muy coqueto, habla de que era muy coqueto. Y él crea su marca, es el primero que busca una marca. Lo de la corona de laurel es verdad. Y él se pone una corona de laurel para taparse los calvos, no era porque él es el que se la pone. Él era epiléptico y entonces él procuraba que cuando le daba un ataque epiléptico nadie lo viera, que tenía dadas órdenes de que lo apartara y que lo dejara. Él era muy delgado, entonces siempre iba rodeado de gente que como que lo encumbraba a él, ¿no? Él llevaba una capa roja, en aquella época los magistrados, los cónsules, todo esto, iban con unos, que los veis, esos ropajes blancos, pero él se puso una capa blanca, una capa roja, porque lo que quería era que lo vieran, o sea, que ahí viene Julio César, ¿vale? Era un tío que creó su marca perfectamente. Se gastaba muchísimo dinero en tener contento al pueblo, era famoso, porque estaba todo el día andando por el pueblo y podía hablarle a cualquiera, no tenía ningún problema. Cuando sabéis las grandes familias aristócratas romanas no se mezclaban con cualquiera, Julio César sí lo hacía porque él comprendió muy rápido que necesitaba el poder del pueblo para conseguir el poder. Fue de los que gastó más dinero en montar grandes juegos, ¿vale? No me voy a extender. Y luego hizo otra cosa muy buena, crear eslóganes. Esto todavía hoy se mantiene. César o nada significa que o yo o no. Porque él era muy temerario, era un tío muy arriesgado y no le importaba apostar fuerte. Si ya os digo que estaba muchas veces arruinado, estaba al borde de la quiebra, si no ganaba pues se iba al garete y tal. Los dados están echados o la suerte está echada, es otra frase que también dijo, el Veni Vici también lo dijo él, pero escuchad, que es que cuando había triunfos, cuando había desfiles, iba un paisano iba con un cartel detrás de él con esto. ¿Sabes que esto? Que iba, el tío viene, o sea, que él esa imagen suya la transportaba. Hoy, que es 15 de marzo, son los idus de marzo, hoy es la conmemoración de la muerte de Julio César. Si vais allí en el foro, en el templo donde se incineró, lo que queda, pues todavía hay gente que va a ponerle la figura de Julio César. Para lo que nosotros nos trae, fue el primer político que fue capaz de integrar todo en un único objetivo de conseguir el poder, ¿vale? Si avanzamos un poquito más, aparece Pablo de Tarso, San Pablo, con un concepto que todavía hoy lo tenemos encima, que es el concepto del carisma. Es un concepto muy complicado, que tiene muchas variables, pero a nosotros nos interesa la que ha quedado hasta hoy. ¿Qué desarrolla San Pablo? Imaginaros, San Pablo viene por el Mediterráneo hasta Roma y viene predicando, viene evangelizando, y cuando llega a un pueblo, él no se va a quedar, él se va a ir. Y él necesita dejar a alguien al mando de aquello. Yo vi un montón de chiringuitos y el mundo tiene que quedar que diga lo que hay que hacer. Entonces, describe un concepto que es el que tiene carisma. ¿A quién elijo? Es un don que le da Dios a alguien. ¿Quién dice que tiene el don? Pues no soy yo, San Pablo. Yo te digo, tío, tú eres el que tiene el don, eres el carisma, te vas a quedar en esta aldea, te vas a quedar en esta congregación y tú eres el pastor que va a cuidar de las ovejas porque te están infundidos de una gracia que te da Dios. Este concepto de carisma nos ha durado hasta hoy. Hasta hace 2 o 3 años, esto estaba aquí. Y esto estaba aquí. Quiero decir,
Esto ha hecho creer durante muchos años, casi 2000 años, nos ha hecho creer que para ser gobernante hay que tener carisma, que para ser alcalde o para ser presidente del gobierno, para ser cualquier, esto era algo que era un don, no era algo que tú podías trabajar. Esto no es así, ni muchísimo. Saltamos ya muchísimo más en la historia y hay otro movimiento que es el que se provoca, estamos en el Renacimiento, Italia son las ciudades-estado, hay grandes momentos de conspiraciones, de guerras y tal, y aparece la figura de Maquiavelo, que era un diplomático al servicio de la República. Él trabajaba para la República Romana. El pobre tiene la mala suerte de que vuelve los Medici, se lo cepilla, se tiene que ir a su pueblo y escribe un libro que se llama El Príncipe. Ese libro lo escribe para congraciarse con el Medici de turno, porque el libro que quería que lo dejaran trabajar, ¿vale? De todo lo que quedó de aquella época, que representa cómo se hacía política en aquella época, pues hay dos conceptos. Un concepto es el de fortuna y el otro de virtud. La fortuna, en el concepto que maneja Maquiavelo, es el tenor de los vientos, las circunstancias, y que cualquiera que se dedique a la política tiene que saber que los vientos cambian y que hay que estar preparado para no ser inflexible, ¿vale? Los audaces, y fijaros lo que dice ya Maquiavelo, no puede ni debe guardar fidelidad a su palabra. Algo que hoy en día se repite, pues ya lo pintaba Maquiavelo y él decía que el político se debe a la fortuna, a los cambios del tiempo, y él debe de saber cuál es su objetivo. Y su objetivo está por encima de su palabra. Y él tiene que saber por qué lo hace. Eso era lo que comentaba. La otra parte, el otro concepto Maquiavelo es el de virtud. El de virtud es de tener astucia y fuerza y saber ser una bestia. Saber ser, él dice, saber ser una zorra para huir de las trampas y un león para poder morder a los demás animales, porque era el más violento, ¿vale? Y lo otro que se le achaca a Maquiavelo, que es el fin justifica los medios. No lo digo con esas palabras, pero en el fondo lo que significaba es que lo que importa es el resultado final de las cosas, ¿vale? Para Maquiavelo, el que está en el poder debe de utilizar todas sus herramientas para seguir estando en el poder. Y él debe de ser un buen gobernante porque él sí tiene que saber cuál es lo bueno para el pueblo y por lo tanto tiene que actuar haciendo lo que otros. Maquiavelo dice, no, lo dice Baltasar Gracián, pero vamos después, que los políticos no son santos, que parece que ir a la iglesia. ¿Vale? Que Maquiavelo toma como ejemplo a Fernando el Católico. Él piensa que Fernando el Católico es el político que los demás deben de tener como fija. ¿Por qué dice Maquiavelo esto? Porque Fernando el Católico era un reino muy pequeño, se casó con Isabel la Católica, que tenía Castilla mucho más grande, sin embargo el tío consigue unir, consigue grandes empresas, consigue todo el tema de América, consigue y lo tienen como un ejemplo. ¿Sabéis el otro que tiene como ejemplo de aquel momento como gran príncipe? Baltasar Gracián, un jesuita aragonés que representa el momento en el que este hombre dice la sociedad es un desastre, esto todo es mentira, el hombre llega a decir que es la peor criatura de la creación, todo es mentira, todo. Y entonces escribe un libro que se llama El Político, donde para él también se fija el Fernando el Católico, ¿vale? Y fijaros las cosas que este hombre dice, sin mentir, no decir todas las verdades, elige bien a los amigos y debe de saber valerte de él, ten valor y prudencia, hay que saber esperar, los pies de plomo, ser buen entendedor, saber escuchar al que sabe. Son todos conceptos que manejan aquella época, que lo que intenta entre Maquiavelo, que la diferencia es más un siglo, con Baltasar Gracián, lo que hace es que haga que el político, el que está en el poder, aparte de usar la fuerza, tener una buena palabra, pues yo que piense, que modera lo que es la sabiduría, la prudencia, sepa conspirar y sepa hacer aquello de lo que tu mano derecha haga, que no lo sepa la mano izquierda. Pegamos otro salto y vamos a la revolución industrial, ¿vale? Vamos a la revolución industrial, que a nosotros nos interesa porque cambia el concepto de sociedad. Básicamente
se producen se crean las corporaciones, las empresas, unas instituciones diferentes donde los parámetros, todos los conceptos de relaciones se hacen nuevos, ¿vale? Nos interesa hablar un poco de Max Weber, que es un economista, un sociólogo alemán, que escribió un libro que se llama La política como profesión. También se puede traducir como la política como vocación, ¿vale? ¿Qué nos interesa de Weber para ver lo que nos trae? Él considera que el político es un trabajo, igual que es el director de una empresa, de una fábrica, de un grupo de fábricas. El político tiene que ser competente para lo que hace, ¿vale? Y no debe de dejarse llevar por, podemos decir, movimientos subjetivos, sino que debe de ser objetivo, ¿vale? A partir de ahí se describen muchas competencias, que son las competencias que debe tener un político, que si miramos son las mismas competencias que se maneja hoy en día en una escuela de negocios para ser un ejecutivo de una gran multinacional. Esto está en vigor ahora mismo. Esto es una escuela de negocios española con mucho prestigio mundial. Estos son la gente que, cuando se habla de grandes ejecutivos, se piensa que son gente del negocio, ¿no? Son gente de negocio, derecho, ciencia, tecnología, y la formación que dan, que reciben como ejecutivo, toma de decisiones, negociación, manejar la marca, el producto, estrategia frente a los clientes, estrategia... Esto es lo mismo que se dan en muchos cursos para políticos hoy en día. Esto es una escuela, es un colegio mayor de Madrid, y esto está enfocado para gente que quiere entrar en política, y se manejan conceptos que son muy parecidos a los conceptos que se manejan para los grandes ejecutivos, ¿vale? ¿Quién es el primero que se da cuenta de esto? El primero, estamos hablando del principio del siglo XX, pero el primero que se da cuenta que lo pone en marcha es Eisenhower. Eisenhower tenía un defecto, como el de otra gente que yo conozco, que es que le gustaba mucho el golf. Jugaba mucho el golf. Sabéis que fue el gran artífice del desembarco en Normandía, tenía una gran fama de ser un gran planificador, tiene una teoría sobre el uso del tiempo que a mí me encanta y se usa mucho en las escuelas de negocios. Y entonces este hombre, cuando llega a Estados Unidos, los demócratas llevaban más de 20 años o 20 años en el gobierno, en el poder, Truman, Roosevelt, en fin. Y entonces los republicanos estaban locos por buscar a alguien que representara a las elecciones, ¿vale? Y entonces, claro, este tío militar, mucho prestigio, y entonces, como ya he dicho, le gustaba jugar golf en Augusta, que es donde jugaba el colega, y entonces los otros lo invitaban a jugar golf, y cada vez que lo invitaban a jugar golf le daban la paliza. A mí me invitaban a Mosto a echar golf. La paliza, hasta que él dice, vale, yo me voy a presentar, a mí no me conoce nadie, pero yo me presento. Pero exige una cosa, exige que le contraten empresas de publicidad. Entonces él contrata esta empresa, que hoy son dos, pero una es esta, que existe hoy en día, tiene oficinas en Madrid, que lo que hace era, esta gente se dedicaba a vender productos de consumo, a cualquier cosa, cualquier empresa que tenga un producto, los contrataba para hacer campañas de publicidad. Él contrata y contratan a este hombre, Vivir. Este es un tío muy importante en marketing. Él tiene un concepto en marketing que se llama el valor único, que es que del producto, cuando tú vendes un producto, debes de elegir un valor y es sobre el que debes de cargar toda la estrategia de comunicación, y eso lo aplica a él, ¿vale? Entonces nacen los primeros spots publicitarios. Aparecen el spot publicitario, el mismo spot que se hacía pues, para vender cualquier cosa, ¿vale? Estos animados eran spots de 30 segundos, se ponían en la tele y ya, pues, estas son todas estrategias que se usaban en aquel momento. Contrata también a Gallup, que es de las encuestas Gallup. ¿Por qué? Porque las empresas de consumo también necesitan, para saber cómo va el mercado, quién vende o no vende, manejaban esto, y él pide que se hagan las primeras encuestas. Le crean en televisión un espacio que se llama Eisenhower Responde a América. Y entonces era gente que le hacían preguntas del día a día, de por qué el precio de esto, tal, y él contestaba a 3 o 4 y lo exponía. Esto es la primera vez que se hace, ¿vale?
el I like Ike, esto es de aquella época. Si quitáis Ike, pues ahí podéis, debajo del I like, podéis poner lo que se pone. Y esto es desde entonces, esto tuvo tanto éxito que se usaba mucho, ¿vale? Este era el que se presentaba demócrata, un contrincante de él, que era un tío muy válido, de Stevenson, un intelectual también, ¿no? Que le reprochaba a Eisenhower, le decía, te están vendiendo como el jabón, es que no estamos comprando, es que tú estás haciendo una campaña que es como si tuviéramos que comprar 2 pastillas de jabón, la Avery y la Palmolive, ¿no? Claro, pero este fue el resultado de él. Y los azules son los demócratas, y fijaros el salto que pega en el año 52 cuando él se presenta de presidente. Arrasa. Fijaros que arrasa sin que caigan los demócratas, ¿no? Él moviliza a una serie de gente que estaba ahí, que no se movilizaba, y él consigue a través de esta campaña, ¿vale? Ahora un inciso, en aquella época, un poquito más avanzando, quizás esto es la campaña presidencial de Kennedy y Nixon, que fue la primera vez que se retransmitió un debate televisivo. Fue la primera vez que Nixon, aquí la acabó de todas a todas, ¿vale? Aquí si lo veis, fijaros las fotos, como Nixon va más encorvado, mientras que el otro va súper derecho. Nixon venía cansado, tenía un problema en la rodilla, el otro era mucho más joven. En las cámaras este estaba sudando, el fondo era más claro el de Kennedy, Kennedy era mucho más joven, todos eran peros para Nixon. Tanto es así que la gente que lo escuchó por la radio, cuando hicieron las encuestas, daban por ganadores a Nixon, mientras que los que lo habían visto por la tele daban por ganador a Kennedy. Claro, ¿cuál era el problema? ¿Cuál fue el problema para Nixon? Que había 70 millones de gente viéndolo por la tele y muchísimos menos escuchándolo por la radio, ¿vale? Esto es así, tanto fue esto el desastre. El desastre fue tan grande, que se llevaron 16 años sin querer ir a una televisión. Los americanos ningún candidato quería esto. En España, el primer debate fue en el año 93, el primer debate, que es el primer debate televisado, que es histórico, que lo hizo Felipe González con el rey. No sé si recordaréis, cuando estoy aquí, lo perdió Felipe González. Fueron 2 debates y el primero, todas las encuestas le daban que Felipe lo había perdido, ¿vale? Luego hubo un segundo debate y ya se rehizo Felipe en la Consejo Nacional y ganó el debate, no pero es que en Inglaterra el primero ha sido en el 2010. En España el primero fue en 1993 y pensamos, bueno, nosotros venimos de la dictadura. No, es que los ingleses tardaron mucho más que nosotros, porque el medio televisivo es un medio que se le teme mucho, que los políticos temen mucho a esto. No sé si os acordáis de esto. Esto es en el año 12, aquí llega Arena con todas las encuestas muy bien. Llega en este momento, es un momento que en estas elecciones donde el PP se da por ganador y Arena decide no ir al debate. Y no va al debate, se queda el debate vacío, y esto está puesto como el mayor error estratégico del marketing, que fue no aceptar ir al debate, ¿vale? Este debate, que es el que ha habido hace poco, el que hubo entre Pedro Sánchez y Feijóo, Pedro Sánchez, yo escuché a Pedro Sánchez decir una vez que un mal día lo tiene cualquiera, se excusaba porque todo el mundo daban como que Feijóo había ganado. Tanto es así que él se niega a tener un segundo debate y se hace un segundo debate, pero ya, no sé si acordáis, que ya no va Feijóo y van esos 3. Y esto se ve como otro gran error que cometió en la estrategia del PP, porque esto hizo que los golpes se los llevara a él, que se visualizara mucho más la figura de estos dos y que se uniera más a dos. En fin, que está dicho que si hay debate, ve. Si no, ve. Diálogo, ¿vale? Avanzamos un poquito más, y esto es un americano, un periodista americano que desentrañó toda la campaña de Nixon, la segunda en el 68, y estuvo acompañando a la caravana y describió todos los movimientos de marketing, toda
cómo se manejaban con las ruedas de prensa, para la televisión, para todo. Y tanto así que el nombre en español se dice cómo vender a un presidente. Entonces es como se aplican todas las normas de marketing en el cual está escrito y está más que... ¿vale? Entonces vamos a hablar un poco de marketing. En el marketing hay tres grandes áreas. Tienes un área que sería aquella de allí, el entorno, identificar las necesidades de los consumidores y la competencia, que es lo que se llama análisis de mercado. Un análisis de mercado y en base a ese análisis, pues creas un producto que es como una solución a una necesidad que tiene el cliente. Una cosa muy sencilla podría ser: yo vendo paraguas, entonces vendo paraguas y tú dices, escucha, es que estamos en Marruecos, aquí no llueve, o estamos en Arabia. Entonces yo te digo, bueno, pero el sol, la necesidad de que la gente no para la lluvia, pero sí para el sol, miro el entorno, pues bueno, está esta necesidad que pueden tener algunos consumidores de querer tener un paraguas, miro la competencia y digo, es que no hay nadie que venda paraguas, como alguien le dé por vender paraguas para el sol, aquí estoy, ¿vale? Esto da lugar a hacer una producción, una distribución y una estrategia. Esas son las tres partes internas que lo que tú consigas hacer es una venta. Si tú eres capaz de hacer un buen análisis de tu mercado, definir muy bien la necesidad del cliente y crear un producto que cubra la necesidad, ese es el valor añadido que tú le das a con tu producto y consigues una venta. En política sería esto. Tú haces un análisis de mercado, el entorno, la situación política, identifica las creencias que hay de los ciudadanos, identifica la oposición, pero tu producto no es una solución. El producto de marketing político es un influenciador. Porque tú con el influenciador, a través de tu plan de comunicación, lo que quieres hacer es cambiar las creencias de aquellos que quieras crear, cambiar o afianzar, y si estamos en campaña electoral, tú lo que quieres es conseguir gente que estaba indecisa, que no te va a dar que te vote. Por lo tanto, el producto que se crea en política es un producto que influencia, ¿vale? Sería igual, todo igual, pero si avanzamos un poco, vamos a ver cuál es el producto como influenciador. El primero, si tú dices cuál es el producto que yo vendo son dos: el líder y el relato, más que el programa electoral, porque esto es lo que nos ve nadie. El líder y el relato que yo vendo, ¿vale? Sí, ya hay muchos estudios, hay muchos donde se dice cómo identificar qué serían las características, las cualidades que para ti, para la gente en general, debe de tener un buen líder, un buen gobernante. Tú vas a tener un esto, y más o menos se coinciden, aunque cambien con el tiempo, pero bueno, honradez, sinceridad, competencia, mucha competencia, ambición, en fin. Entonces, claro, si yo estoy en este lado de aquí, yo leo esto, digo, el tío que yo presente pues tiene que tener esto, la gente lo que quiere, competencia, integridad. Fíjate, este es el primero que lo hace, de los primeros que lo hacen. Hitler, ahí veis, ahí, eso es un gramófono. Hitler se grababa las intervenciones. Y esto es una sesión fotográfica que hace buscando los gestos para crear su imagen, porque él estaba buscando su imagen. Son gestos, estos son pruebas, donde él lo que intenta es buscar esta imagen para transmitir con su imagen lo que él quería. Ellos fueron los primeros que hicieron esto. Todo el tema de cartelería de los nazis, fotos, esto tiene una potencia que hoy en día se repiten para otras cosas, ¿vale? Esto se sigue haciendo hoy. Todos los políticos se procuran cuidar su imagen. O sea, esto es, si yo defino cuál es para mí lo que yo quiero como perfil, esto hoy, si os fijáis, esto encortado con cartón. Fijaros lo que está. Claro, ¿qué es lo que ocurre? ¿Sabéis qué es lo que dice este, no? Este dice, viva la libertad, carajo. Esa es la frase que dice, lo dice, viva Argentina, carajo. El entorno que él tiene, la situación de esto, lo que él cree que esto lo que requiere, hace que él tiene esta imagen. La imagen que él crea es potentísima. Este tío gana las elecciones, arrasa, porque además arrasa en Argentina, porque la imagen que transmite han sabido leer muy bien lo que en ese momento se podía estar demandando, y el tío pues arrasa. Eso sería, ¿vale? En marketing es muy difícil, o no se hace normalmente, a menos que sea de forma simpática, una crítica entre competidores. Es muy difícil, si lo veréis, no es muy usual
que yo qué sé, que la BMW se meta con la Mercedes o con la Renault, que los coches no es normal. Y si se hace de una forma pues simpática. Coca-Cola y Pepsi tienen una guerra que se meten unos con otros. Y todos los años procuran sacar algún spot que es gracioso y que la gente lo ve y se ríe. No sé si habéis visto este spot, pero este spot es un crío, si veis un crío que no juega fútbol, y echa un par de monedas y saca 2 latas de Coca-Cola. Saca una moneda, otra lata, la pone, se sube arriba de la lata y saca una de Pepsi. Es el spot, que quiero decir que lo hace gracioso, se hace de una forma que es simpática. En política no. En política cuando se hace es desalmado, o sea, no se tiene piedad con el enemigo. Y esto está ya más que visto que no tiene resultado, que no es bueno y nosotros lo sufrimos. Hablar mal. Esto es de Tony Blair, que ganó. Y esto fue una campaña que era el diablo, que lo ponía como el diablo, y está descrita como esto fue uno de los grandes errores. Y nosotros lo sufrimos porque lo sufrimos así. Esto nada más que sirve para los que sean de ese partido, los que sean de esa opinión. Son a los que los demás le incomodan. Alguien que no tiene su política así, está más que descrito, su decisión tomada, cuando escucha esto no le gusta. Vamos a ver, el relato, que es lo siguiente. Ya hemos hablado del lío, vamos a hablar del relato. ¿Qué es lo que ocurre con el relato? Con el relato es que no hay ninguna verdad absoluta, en ciertos partes, con ciertos límites. Y que yo puedo decir lo mismo si me cambio de sitio. Y no le puede decir a aquel que no tiene razón, y no le puede decir a este que no tiene razón. Cada uno en su contexto y en su entorno. Esto es así. Y en marketing se ve que tú tienes que andar con mucho cuidado porque esta realidad es la que hay en los mensajes, ¿vale? Esto también te permite moverte en el mensaje según la necesidad. Os voy a poner 2 ejemplos. Este fue Lincoln y este es Johnson. La diferencia entre ellos son casi 100 años. Lincoln estaba a favor sacó la ley de los derechos civiles y abolió la esclavitud, ¿vale? Pero eso pasó hasta 100 años que Johnson, que era del sur y que era racista, lo contrario, firmó el acta esta de emancipación, de emancipación. ¿Qué lo que hacía era, se basó en una ley de comercio, porque en el comercio en Estados Unidos se prohibía limitar la entrada a lugares públicos y tal, y a partir de ahí metió esa ley. Claro, en esos 100 años había gente que defendía porque la segregación debía existir, otros que no, porque eran personas que vivían en su momento, y entonces había una lucha, hay una lucha del relato por ver quién de los dos se lleva el relato. Yo pongo un ejemplo de España. Hoy nadie se le ocurriría estar en contra de la ley del divorcio, pero en el momento, en el año 81, fue un verdadero trauma para España, tanto así que la noticia es que el divorcio se da una tormenta dentro de la UCD, se rompe la UCD, porque en aquel momento sí eran visiones diferentes de un problema que quizá hoy esas mismas personas, quizá no, seguro, esas personas que en aquel momento estaban en contra de esa opinión, hoy lo pones y te dicen que no, o sea, te vuelves a la punta, ¿no? ¿Pero por qué pasa esto? Porque es que, ¿cuánto hay? ¿4 o 3? Es que es así, quiero decir, es que la realidad es cambiante, depende mucho de cómo tú lo veas, de tu situación, y esto se sabe, marketing, se sabe que tú, entre comillas, puedes maniobrar en ese sitio. Pero claro, todas las cosas tienen un límite. Hay veces que el mensaje, lo que te están diciendo, lo que te quiere, ya es patológico. O sea, hay cosas que podemos decir son que no, esto por mucha vuelta que yo le dé, eso no, a qué me estoy refiriendo. Son los mensajes que se hacen de este tipo, porque hace el colega que hoy son las elecciones, se ha cargado a todos los que había, no tiene más narices, o es este, ¿no? Que lo va a arreglar, él sabe cómo lo va a arreglar, nadie, todo el mundo está en contra, pero él lo sabe. Por eso te digo que el manejo del relato se maneja dentro de unos parámetros que tú ahí tienes movilidad, pero que puedes saltar sin estar sin ¿vale? Unas palabras sobre parte del relato, los sondeos. Los sondeos, lo importante para que yo quiero transmitir es que forman parte del relato.
yo no dudo de que Sigma 2 o algo, o que se esté detrás de o que intenta hacer las mejores hechos, pero bueno, los sondeos los carga el demonio, lo bueno, como se dice, es el día de las elecciones, y luego los políticos manejan otros sondeos que no son. Ese no lo va a ver tú, va a ver este, ¿entiendes? Porque esto forma parte del relato. Lo mismo que los comentaristas, los tertulianos. Los tertulianos, todo esto sí, lo que quieran. Pero vamos, el mero hecho de que yo esté hablando de un partido con información privilegiada me une a ese partido que es el que me ha dado esa información, que es lo que me permite estar sentado ahí, porque yo técnicamente cuando hablo yo sé que yo soy tal. Entonces esto también se utiliza como parte del relato. Entonces las tertulias, esto que lo que se llama crear opinión, hay también un interés por detrás, un interés de crear ese relato y darle forma, ¿vale? Damos un salto un poco más, entramos ahora en una época, estamos ya, en una época, la otra revolución, la de la información, la infocracia que se le llama, donde la información es grandísima, es al momento, es rapidísima, todos tenemos una cantidad de información bestial. Estos serían los niveles de información y fijaros, nuestro cerebro, aunque algunos, bueno, todo el mundo no, pero bueno, ¿vale? Tenemos 2,5 terabytes, petabytes o zettabytes. O sea, un ordenador muy potente pues puede tener 8 gigas, 10 gigas, una cosa, un buen ordenador, pues esto tiene 1000 millones de ordenadores tenemos en la cabeza. Si nos grabaran en el cerebro horas de televisión, tenemos para 300 horas de televisión. Entonces, imaginaros la barbaridad. Pero aún así no podemos. Nosotros no podemos manejar la información. Estamos teniendo montones de problemas. ¿Qué es lo que ocurre? Que la gente que trabaja en esto dice, bueno, a ver, ¿cuál es la vida media de una noticia? Son 24 horas, se analiza esto, cuáles son los mejores días para lanzar la noticia, en qué hora es la mejor hora de lanzar la noticia, porque la gente está saturada. Hay tanta información que doy un golpe y lo tengo que dar bien, ¿vale? ¿Os acordáis o ya se nos ha olvidado del incendio que pasó en Valencia? Esto en un día o en 2 días nos borran de esto, desaparece y nosotros te dicen, ¿te acuerdas lo del Prestige? El lapiscafo que con el hilito de plastilina, ya casi te cuesta, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Porque les dice, el poder es conocimiento, pero la información no. Entonces hay un problema hoy en día que es el exceso de información, el exceso de mensajes que llegan, ¿vale? Y esto en marketing se llama comunicación de alto impacto. Hay que hacer una comunicación porque esto del exceso de información sirve para todo. Sirve para política, sirve para el que te está vendiendo un coche o el que te quiere vender, ¿vale? Entonces, estas son técnicas que se llaman técnicas de alto impacto, que se llaman que tú tienes que ser muy simple con lo que digas, tienes que enfatizarlo bastante bien y repetir. Hay que, si veis los anuncios en la tele, por lo menos 3 veces te van a decir el nombre de lo que quieren, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa con esto? Los mensajes, o sea, cuando habla un político se le dice, tienes que hacer una apertura enérgica, tienes que usar frases muy cortas, las palabras tienen que tener fuerza, tienes que repetir lo que está diciendo porque la gente no se está enterando, tienes que hacerlo con convicción y busca un compromiso con la gente. ¿Qué trae esto? Pues estas son palabras que si cogéis un periódico o escucháis la radio, se lo escucháis en boca mucho. Hoy mismo, insoportable, dantesco, usan unos adverbios grandísimos. ¿A dónde nos lleva esto? Pues a la polarización que tenemos hoy en día. Hoy en general, no solo en España, en el mundo entero, pues todos son palabras altas, todos son, me parece que no hay un entendimiento, porque todo el mundo está buscando impactar, todo el mundo está buscando imprimir que el mensaje que da cale en la sociedad. Si avanzamos un poquito, hemos visto el producto, vamos a ver un poco de la estrategia. Esto es una estrategia de cualquier producto de marketing. Esto es de marketing. Concéntrate, si yo voy a vender paraguas, pues entonces era para el sol, pues entonces voy a las mujeres, porque las mujeres son las que más te pueden preocupar de las manchas solares. Define el valor diferencial. Bueno, pues me voy a diferenciar porque el paraguas lo voy a poner con florecitas, lo voy a poner tal, consigue la aceptación del cliente. Intenta vendérselo y que te lo acepte. Y luego, si lo haces y lo consigues, que te compran uno, pues repítelo, ¿vale? Cambia cliente por ciudadano y este es el plan de marketing, la estrategia de marketing en política, ¿vale? Busca las audiencias
define bien tu producto, consiga la aceptación del ciudadano y asegúrate de hacerlo bien. Cuando tengas un éxito, repítelo. ¿Vale? ¿Cuál es el problema? Aquí estamos todos, si yo me pusiera aquí a la patada, como hacéis muchas veces, entonces, vamos, seguro, cuando vaya a una cafetería, ¿tú qué café quieres? Con leche, cortado, bueno, descafeinado, solo. Es dificilísimo, hay 40, de 40 españoles, 40 cafés diferentes. Esto así, he visto a mi amiga que pide un avellanado. Bien, entonces, ese es el problema. ¿Cuál es el problema? Que en marketing lo que se quiere es seleccionar muy bien las audiencias. Porque yo, si vendo café, pues tengo que saber a quién le gusta el café solo. Y a quién le gusta el café con leche, y a quién le gusta... ¿Por qué? Porque mi estrategia de mensaje va a ser diferente. Y eso mismo ocurre en política. Entonces, ahora mismo, que eso es la gran revolución que tenemos ahora mismo, es cómo se segmentan los votantes para darles mensajes políticos. Si tenemos un mensaje que puede ser cambiante, que tiene una modulación, pues podemos modular lo que vamos a decir en relación a la gente. Eso es. ¿Cómo segmentamos a la gente? Este es uno de libros, lo he puesto ahí para que veáis que esto es técnica, esto no es que lo inventa nadie. La gente que esté más implicada, los semi-implicados, la gente que no le interese tanto la política. Este es uno que hice de cosecha mía, que es los que son militantes, los que son afines, los que son indecisos, y en base a esto, pues tú te diriges a cada grupo de estos. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que si tú te pones en la puerta del Mercadona y dices, ¿compra usted un chocolate para la leche? Sí, ¿qué ha comprado usted? Y nadie le dice Colacao y Nesquik. Pero si tú vas a uno le dices, ya está más que demostrado, ¿ha votado usted? Sí. Y a ti te voy a decir. Y si te lo dice, te dice una mentira. Entonces, el problema del marketing político es que estos análisis, estos datos, no son fiables el dato de esto. ¿Vale? Hoy hay un gran negocio en Internet, un gran negocio de la información, que claro, se puede conseguir muchísimos datos. Esto es lo que se prevé que se maneje en información, lo que se llama el Big Data, de empresas que se dedican a vender los datos que le damos nosotros. No sé si lo habéis visto, pero si tú abres el esto y dices, o paga o tus datos te van a mover, aceptar. Pues ya le están diciendo que tú estás leyendo ese periódico, dónde vive, todo el problema. No solo eso, sino que hay millones. Si os acordáis que os dije que el cerebro tenía 2,5 petabytes, entonces tiene 181. O sea, una cosa bestial. O sea, el nivel de datos que se maneja, y esto es legal, o sea, no piensa que esto es ilegal, esto es legal. Las empresas que hay, que son no sé cuántos miles de millones de dólares que se están manejando este tipo de empresas, comprando datos y vendiéndolos. Datos que cedemos nosotros. Hay datos que son públicos y otros que no, ¿vale? Entonces, con todos estos datos, lo que se intenta, tanto para las empresas que se dedican a la venta de consumo, como para la gente que se dedica a política, es asociar. O sea, yo voy a intentar hacer grupitos de gente a los que les guste el café solo, con leche, a los que están, y en política, pues a los que sean más de esta gente no se mueven de lo que piensan, estos son indecisos, estos son, y se hacen esto. ¿Vale? Es que si tú... Es que hay gente que en redes sociales, que si tú en Facebook, en Twitter o en Instagram le dices sigo, o si tú le dices, tú sigues a vos, tú no seguido de vos, no te engañes. Y eso es público, lo ve todo el mundo. Esto sale. Este es el crecimiento que hay en Twitter y en Facebook. Y esto es de la campaña del anterior, cuando estaba Rivera y Casado. Y fijaros que es Pablo Iglesias y su formación la que tiene más. Os digo que llama la atención en esto, que son la gente que está visto en España como que se mueve más en redes sociales. Luego lo veremos, ¿vale? Bien, esto lo hicieron los americanos y lo publicaron. O sea que esto está publicado, o sea, esto no es ilegal, vamos a dejarlo, ¿vale? Esto lo hizo Facebook, esto lo hicieron en el año 2010 y esto lo hicieron en 2012. Allí lo que hicieron fue pedirle a la gente que si tú votabas, que dijera, he votado. Y ponían un banner, lanzaron un banner, que era, pues, yo he votado. Y el objetivo del estudio era ver cómo influía
la gente de tu entorno que te veía a ti que tú votabas. Y eso conseguía que se votaba más. Consiguieron un aumento muy grande de votos, eran 300.000 o 50 miles de votos más, solamente analizando que si yo voto, le doy, bueno, yo voto, le daba voto. Porque se estudió que más importante que la satisfacción personal por cumplir el deber ciudadano de votar era que mis amigos vieran que yo había votado. Yo he votado, yo también. Esa fue una campaña. Y esto fue otra que publicaron, que lo hicieron más tarde, que era: si tú eres conservador, porque yo por lo que estás haciendo interpreto que tú eres conservador, te voy a hacer ver cosas de conservadores. Si tú eres republicano demócrata, te voy a hacer ver cosas de demócrata y voy a ver qué resultado tiene. Y también se consiguió, se dio que eso influenciaba a la gente. Pero ya os digo que esto era público. Esto lo hizo Google, que lo que hizo fue lo que se llaman los motores de búsqueda, cambiarlos. Entonces, esto se le pagó a la gente, ¿eh? Esto se buscó gente que quería colaborar en el estudio y se le pagaba por participar, que era legal, y se le dijo que si no tiene un estudio no se le explicó el detalle. Entonces, ¿qué se hizo? Modificarle lo que estaba viendo en Google. Cuando él metía una palabra y buscaba algo en Google, pues salía lo que Google quería que tenía. O sea, para modificarle el cambio de voto. Y consiguieron un 20% de modificación de voto en este tipo de cosas. ¿Quién se toma esto más en serio por primera vez? Obama. En las dos campañas de Obama son famosas porque él esto se lo tomó, que fue el que más invirtió en este asunto, ¿vale? Se basaron en dos cosas. Una, que eso también está publicado, que es predecir, esto se hace, que es predecir. ¿Vosotros habéis dado cuenta cuando vais al Mercadona a las 7 de la tarde, a las 8 ya no hay de nada? ¿No hay de nada? No hay de nadie, claro. ¿Vale? Eso está cuadrado matemáticamente, eso es un todo algoritmo. Entonces, ¿qué es lo que se hace con esto? Entonces, ellos hicieron, estos son grandes millones de datos, hicieron que, por ejemplo, qué estaba ocurriendo en un momento dado en una caja que se estaba comprando. Entonces, metiendo esos datos y datos demográficos, de sitios, de muchísimos datos, eran capaces de decir qué iba a pasar la semana siguiente. Tráete más plátano porque te van a comprar plátano para vender, no te traiga esto, trae este producto, trae el otro, y etc. Entonces, eso mismo intentó hacer en la campaña de Obama. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que tú, cuando vas en el Mercadona, Carrefour también, y pones tu tarjeta, ahí pones lo que has comprado. Y ahí sale tu número. Ellos dicen que no venden los datos. Y ahí dice lo que tú has comprado. Cuando tú vas a votar, no hay ningún sitio donde ponga tu nombre y lo que tú has votado. Y no se fían de lo que tú dices, ¿vale? Entonces, hicieron con grandes cantidades de datos, hicieron podemos decir, una translocación de lo que tú haces. Por ejemplo, si yo soy una persona que cuando compro me rijo por descuentos, por ofertas, pues soy una persona indecisa. Mientras que si yo soy un tío que siempre compro el Colacao, a pesar de que me den una sombrilla para la playa con Nesquik, pues soy un tío de ideas más fijas. Con datos de ese tipo, datos de consumo, hicieron una segmentación de la gente. ¿Para qué segmentaba la gente? Para que en relación a cómo tú estabas segmentado, te llevando una información u otra. Hoy hay páginas que se crean en Estados Unidos, sobre todo, que no tienen más dinero, de candidatos que la página web es capaz de identificarte y mostrarte algo diferente según cómo ella identifique que eres tú. Si tú eres más conservador, es tu forma de ser. Imaginaros cómo se personaliza lo que te está diciendo, ¿vale? Luego hubo otro asalto, que fue el escándalo del Cambridge Analytica, esto lo hizo el campeón, lo acabo de cuenta. Esto se aplicó, no se sabe, porque tampoco esto se cuenta mucho, para el Brexit y para la campaña de Trump del 2016, ¿vale? ¿Qué es lo que hizo esta empresa? Esta empresa, a través de aplicaciones de móvil, de app, tú te descargas la app, imagínate de estas que hay para juegos,
o de estas que hay para yo que sé, que dice el tiempo que va a haber mañana, cualquier app de esta, ¿no? Si tú te logabas con tu misma contraseña de Facebook, los tíos entraban en tu Facebook. Entraban en tu Facebook y te sacaban toda la información. La tuya y la de tus amigos. Y con todo eso manejaron 40 millones de votantes, de información de votantes. Con eso lo que hicieron fue volver a estratificar. Modificar, estratificar, y claro, en relación a cómo se habían estratificado, segmentado, te aparecía en Facebook lo que decía: este tío le vamos a poner esto, a este tío le ponemos esto, a este tío le ponemos esto. Eso fue un escándalo, porque yo imaginaron eso es uso de información que no era como antes, sino de esta forma tú no había dado permiso, ¿vale? Y esto se maneja, ¿vale? Así que por eso el Big Brother, o sea, este Big Brother en el que vivimos, nos está controlando, sabe lo que está haciendo, ¿vale? Esto tiene nombre. Este Rajneesh Gandhi, este tío es muy famoso porque este fue el que manejó todos los grandes datos de Obama. Este es otro tío muy famoso que ha montado un chiringuito que se llama Blue State, y fíjate lo que dice: tenemos el poder de la gente, nosotros movemos a la gente a elegir presidente, cambiamos leyes y enamoramos con nuestras marcas para que donen millones y más. Lo dice ya ahí. Este alemán también estaba en la campaña de Obama y ha montado otro chiringuito que lo hace en Europa. Y trabaja ahora mismo para estos alemanes y manejan esta forma de pensar. Este se llama Caputo, que veis el pelado que tiene. Este es el que hizo la campaña de Milei, de Argentina. Este es el Milei, con las manos, para no se me olvidar. Que detrás de estas cosas hay gente que lo piensa. Imaginaros el proceso, cómo es decirle a un político: tío, ¿verdad? Hay que ser muy agresivo y tal, vamos a inventar algo, vamos a hacer problemas. ¿Cómo se le ocurriría sacar una motosierra? Todas estas son ideas que en España esto ha ocurrido también. Ayudó a Suárez. Este hombre fue el primero que, ¿os acordáis? Yo puedo prometer y prometo. Eso lo había hecho. Y luego también colaboró con Hernán. Los Migueles. Antes vimos la campaña electoral del debate. El primer debate de televisión que hace Felipe González con Hernán lo pierde. O sea, Felipe González lo pierde y son estos dos los que se reúnen con Felipe González y lo preparan, lo luchan, montan la estrategia y consiguen que gane el segundo. Este era el marido, los dos muertos, el marido de Chacón. Este era el gurú de Aznar y el de Ayuso ahora mismo, y son los que manejan toda esta guerra. Y este chico, mucho más joven, este es cordobés, trabajó con Zapatero, pero lo contrató el PP. Y este es el que ha hecho la campaña electoral de Juanma Moreno. Este tío le han dado muchos premios. Esta es su página web, te lo dice, estratega político. Que aquí no hay nada que esconder. Él fue el que creó toda la imagen de Juanma Moreno en las dos elecciones. Ahora parece ser que le han vuelto a contratar en el PSOE, parece. Hay una empresa, hay una asociación, perdona, que se llama de la comunicación política, que está descrito, o sea, que tú lo ves, las empresas que se dedican a esto, que se dedican a trabajar esto. Estas son las empresas que ahora mismo trabajan para esto. He elegido estos dos, y son empresas que preparan campañas, sacan información, todo lo que os podáis imaginar, ¿vale? Luego ya estamos terminando. Unas palabras sobre los influencers, que es el otro eslabón que está entrando, que son la gente que puede influenciar, porque están esperando, no sabéis, pero en Estados Unidos están todos como locos esperando qué va a votar, qué va a pedir, a quién va a pedir el voto Taylor Swift. Hay muchos análisis, sí, demócratas, los seguidores, se analiza todo esto, porque se le ve, sabéis que estos influenciadores que van a los restaurantes y escriben allí: he comido fatal, no sé cuándo, pues es lo mismo, porque en política es lo mismo, ¿vale? Y esto, ¿qué es lo que se le teme? Conocéis este anuncio de Conacento, ¿no? Que hicieron hablar a Lola Flores. Este es un chico de Cádiz, de la línea de la Concepción, sus padres son amigos nuestros. Y si tú escuchas cómo crearon esto, el proceso de creación de esta idea, claro, básicamente, para que tengan una idea, era que Cruz Campo estaba en declive
frente a las grandes marcas que estaban, sobre todo Estrella de Galicia, y entonces ellos decidieron que el valor más importante, que el diferenciador que tenía Cruzcampo era ser andaluza, ser de Sevilla. Entonces de ahí los llevó a los andaluces, de los andaluces a los acentos y de los acentos a los acentos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Conocéis esto? Esto se hace de broma, se hace de cachondeo. En el programa de pero este es así, ¿eh? La realidad es así y nos sale así. Lo que se está temiendo es que mañana tengamos a uno ahí hablando de y ya no sepa si lo que está es... Y ya esto, si os acordáis que antes os dije que los de la gente de Podemos, ahora Sumar, son los que más se movían en redes sociales, los que tienen más seguidores en redes sociales. Después del gran batacazo que se ha dado en Galicia, todos los políticos dicen, claro, este es el gran desastre de pensar que sin una estructura, sin afiliados, sin una estructura que trabaje, sin gente que crea en el mensaje, por mucha estrategia de marketing que tú tengas, por mucho muñequito que pongas, mucha micromarketing y minería de datos que tú hagas, te vas a comer un roco. Entonces, esto es lo que ahora mismo está discutiendo, hasta dónde se va por un lado o por otro, pensar. Por lo tanto, el poder es esto, se ha manejado para conseguir el atributo divino, la violencia, la oratoria, la extorsión, manejar el carisma, la virtud de Maquiavelo, luego esta sabiduría de Gracián, el tema del marketing, que es lo que tenemos durante el año del siglo XX, y lo que nos viene esta infocracia, este manejo de grandes cantidades de información, grandes millones de datos que nos pueden influir en lo que podamos votar, ¿vale? Me gusta esto de Machado, se me recuerda la música de las cosas. Ya aquí acaba. He traído la bibliografía que se ha manejado, por si alguien quiere, es un picado mayor y le gusta este tema. Aquí hay libros que lo queréis poner y lo tiene el libro, vamos, pues si queréis buscar el libro para leer. Bueno, pues llega el momento del debate, ¿vale? Vamos a abrir el debate y me levantáis la mano, y hay mucha gente que quiere participar, intentamos concentrar algunas preguntas para hacerlo más... ¿Quién quiere participar? Yo. Vale, pues voy a dar la palabra, si sois por favor breve, escueto y a la pregunta, ¿vale? Porque no nos alargamos mucho, ya llevamos hora y media de charla. Intentamos hacerlo lo más imposible y que no supere las 2 horas. Entonces, Rafael. Me ha parecido que la exposición ha sido un reflejo bastante exacto de la realidad. Entonces, yo quisiera saber cuál es su opinión de hacia dónde vamos, porque en toda tu exposición ha habido sobre todo una palabra que no se mencionó para nada, meritocracia, ni tampoco la palabra transparencia. Y lo que yo estoy viendo es que llevamos ya varias décadas en las que Europa está retrocediendo de una forma muy clara y hay otros sistemas que no se parecen nada al nuestro, al sistema democrático nuestro, en concreto me refiero a China, que con otros planteamientos totalmente distintos van cogiendo una delantera del mundo. Le contesto muy rápido. Si en la última diapositiva, donde se ve las herramientas que se utilizan para conseguir el poder, hay sociedades o países que todavía están en la de la violencia y la extorsión, otras que están aquí, otras que manejan esto, ¿vale? Yo soy optimista, como ayer decía Zapatero, que me gustó mucho, en mi virtud y en mi defecto, ser optimista. Yo pienso que la sociedad va mejor, que poco a poco siga esto. Hoy en día, cualquier político sabe que no debe de mentir. Hablo de sociedad occidental. No se debe de mentir. Y que se debe de ser buena persona. Simplemente porque es que te van a coger. Es que te van a coger. Entonces, eso hace que
que se vaya para bien. Yo pienso que para bien. Y os quiero decir una cosa a nivel del principio y aprovecho. ¿Verdad? Yo creo que la profesión de político es muy complicada. Lo que si alguien interpreta que me meto con de mala fe o esto, no es mi intención, no es que haya ninguna forma. Son herramientas del tiempo, pero es muy sacrificada. Además es muy injusta con la gente que lo hace. Porque no solamente tiene satisfacciones personales. Si se dedicaran muchos políticos, sobre todo los buenos, los malos, al mundo empresarial ganarían mucho más dinero de lo que ganan, vivirían más tranquilos. A lo mejor no se le debe de preguntar eso a los políticos, estoy aquí, no quiero que se interprete broma. A lo mejor se le debe preguntar a la familia. ¿Quién le dedica? Y desgraciadamente o afortunadamente necesitamos políticos, porque una sociedad avanzada necesita políticos, que por lo menos hagan las cosas medianamente bien. Y yo soy optimista, yo creo que seguirá avanzando poco a poco. Eso hemos hablado de 200.000 años, que lo he hecho en una hora. No sé si me ha entendido o no la pregunta, pero vamos, he intentado hacer una pregunta muy concreta. No, dígame, es que no. Y vamos, he mencionado la palabra meritocracia, digamos, la transparencia, he utilizado el declive de Europa como China utilizando otras herramientas totalmente distintas, quizás por la predicción de Confucio, digamos, y estamos quedando atrás. Que los políticos ganen más o menos dinero, que en España, yendo a la industria privada o Perdone, pero quería poner. Yo el tema de la meritocracia, el tema de la transparencia, es un problema no de política o del marketing de la política, ni de cómo se hace política, es un problema de la sociedad, un problema que podemos decir un problema general y global de la sociedad occidental, que verdaderamente hasta dónde merece la pena conseguir méritos para obtener un puesto de trabajo, para obtener esto, y hasta dónde se llega por ahí. Y luego el tema de las dictaduras como China, como este tipo, hombre, la historia de la humanidad dice que lo hacen ya los chimpancés. Cualquier imposición hecha por la violencia, de alguna forma, eso a la larga cae. De alguna forma eso, porque el ser humano, nuestra condición nos hace ser rebelde a eso. Y por lo tanto, son momentos históricos que yo imagino que cuando pase la historia, yo espero, vuelvo a pedir que yo soy optimista en ese aspecto y pienso que el objetivo, necesitaremos otros 200.000 años, o sea, que haya una gran democracia y que sea representativa y que la decisión esté individual, o sea, una serie de conceptos que van más allá de lo que hoy en día se puede poner en práctica porque la gente no lo quiere. Ahora mismo, no me quiero extender, perdón, ahora mismo se vota en un pueblo a partir de que sea partido, la CDN de partido medio no se participa un porcentaje muy bajo, pero eso va a llamar. Referente a las elecciones gallegas, usted ha hablado de que el que no debate, o sea, que hay que ir a los debates. Sin embargo, en las elecciones gallegas, el actual presidente de Galicia no ha ido a los debates y ha ganado. O sea que las encuestas, pues, son como son. Vale, el tema de los debates, yo me he referido siempre, he querido transmitir que la televisión es un arma muy buena para los políticos y muy peligrosa. Los políticos interpretan, o sea, ir a un debate televisivo es una decisión bastante comentada y discutida, en los núcleos se discute eso. En el tema de Galicia, hombre, el tío lleva mucho margen y decidió que, bueno, yo con el margen que tengo no veis. Eso mismo hizo en Andalucía y el margen no era tan grande y perdió. O sea, que es muy... lo que yo quiero introducir eso, ¿vale? Manuel, una pregunta. ¿Cómo mantienes el encanto político a la juventud, a las nuevas generaciones, cuando nos preocupa mucho más la forma y el juego por el poder que realmente tener conocimiento de las cosas en las que se decide, de lo importante, vamos? No confunda dos cosas. Unas cosas son las políticas. Las políticas es aquello que se hace para cambiar el mundo, para cambiar tu sociedad. Tú puedes tener políticas para jóvenes, para personas mayores, te puede preocupar el medio ambiente, te puede preocupar... Eso es política. Y esto es cómo lo hace. Lo que yo te quiero decir es que probablemente aquí hay un problema de que si yo tengo políticas para jóvenes, no le llego a los jóvenes.
Los jóvenes no captan lo que yo les quiero, entre comillas, les quiero vender. Porque yo llevo esto en mi relato y no soy capaz de llegar. Pero eso es una cosa es la política y otra cosa es el mensaje político. Buenas noches. Mira, tras su disertación, creo que podemos llegar todo el mundo a la conclusión que como masa somos tremendamente manipulables, ¿no? Y que hay profesionales que saben cuáles son las estrategias para poder manipularnos. Además, están a sueldo del mejor postor. Nos ha comentado de ejemplo que lo mismo trabajan para el PSOE, que lo mismo trabajan para el PP. Por lo tanto, ideología desaparece dentro del marketing político o de los estrategas del marketing político. Lo que hace que las elecciones las venzan mayoritariamente las personas que tienen más dinero para contratar a estos profesionales, que supongo que no serán baratos, y a los que mejores conocen estas estrategias. Y si además pueden controlar el Big Data, pues nosotros de manera generosa les cedemos nuestros datos para que nos puedan manipular, ¿no? ¿Cómo se puede combatir esto como ciudadanos? Mira, es que es normal, ¿no? Lo que tú estás comentando. Es que una cosa, esta gente son profesionales y son técnicas de comunicación, técnicas de estrategia, y son gente que te dice lo que hace, no hace nada ilícito ni nada ilegal, es una técnica de marketing que sirve lo mismo para vender Colacao que para vender Nesquik. Entonces ellos ofrecen el mensaje. Este tipo de gente no se mete en las políticas. Este tipo a lo mejor es que tiene un pensamiento y él trabaja para alguien que tiene las políticas que está aplicando diferentes. Si este chaval, este hombre que he puesto, que ahora mismo que está más de moda, él dice que él no habla de política, que habla de estrategia. Entonces, claro, los partidos políticos necesitan dinero, pero necesitan para un cartel, se necesita dinero para, no sé, por muy poco dinero que maneje. Claro, cuanta más artículos, cuanto más instrumentos tú quieres manejar, necesitas más dinero. Quien tenga más dinero tiene más presencia. Pero oye, que IBM se fue al garete y surgió Apple de nada. Y Microsoft lo sacaron en un garaje. Quiero decir que las ideas son una cosa y otra cosa es como tú ves. Si tú eres capaz de crear un producto que verdaderamente atienda al entorno, a las necesidades de la gente y sea competitivo, lo único que tienes que preocuparte es de hacerlo bien, hacer una buena estrategia para que eso llegue. Pero una cosa es la estrategia que tú utilizas para llegar y otra cosa es el producto que tú vendas. El gran problema es tener un producto, que es lo que pasa aquí. Milei, que es muy criticable, que todo el mundo oye, Trump, que lo vamos a sufrir ahora, tiene un producto y tenemos que verlo. Nos gusta o no nos gusta, tiene un producto. Ahora, que lo haga bien, que lo haga mal, pues eso ya otra vez. Yo iba a hacer una pregunta también, pero este muchacho fue alumno mío y ya dio un poquito... Se me haría la clase medio rota, el clavo de lo que, bueno, por donde yo iba. Yo es que me siento no sé, del siglo XIX ya a estas alturas, porque estamos hablando del envoltorio. Y resulta que debajo del envoltorio hay algo que no se está viendo, porque lo tapa el envoltorio. Recuerdo una conferencia de Tierno Galván que decía: el político siempre miente. Yo también, pero tenéis que estar atentos, porque hay mentiras siempre, porque hay que vender, hay que captar. Y recuerdo también a otro muchacho que decía programa. Y eso se está perdiendo. Ya no vale el programa. Tú mismo has dicho que los programas no se leen. Se podían ahorrar todo el gasto que hay en los folletos. Con 4 frases basta. No hace falta editar un folleto. Entonces, a mí me da tristeza esto. Me da tristeza. Tú dices que eres optimista. Yo actualmente soy pesimista. Y no veo salidas ni valientes, ni sugerentes, ni que aboquen a algo mejor de lo que tenemos.
Entonces, el marketing está bien, pero para vender los productos farmacéuticos que tú vendías, y para política también, pero por favor que la verdad esté por debajo del marketing y que se vea la verdad. El marketing muchas veces oculta la verdad, el envoltorio oculta lo que hay debajo. Y eso es triste para una sociedad, y para una sociedad manejable, en la que la gente ya no piensa, la gente vota por emociones, por sentimientos y no por razones. Y eso a mí me produce tristeza. Yo también fui alumno tuyo, ¿eh? Mira, es que no, de verdad, ¿cómo lo puedo decir? Es que el marketing es una ciencia. El marketing no es una magia, no es un abracadabra, no es un engaño. Es que no es así. Es que eso es lo que se menosprecia del marketing, ¿vale? Tristemente, hay gente que crea un producto, y no estoy hablando de política, estoy hablando de una lata de conserva, de unos zapatos, y si no maneja bien las técnicas de ponerlo a que la gente lo entienda, el producto que ha hecho, no lo va a vender, por muy bueno que sea, y se quedan mermeladas caseras fantásticas, que el proyecto de negocio pues, es un consejo del garate, mire usted, y qué triste es el mundo, es que es el mundo, y se mueren niños en África y yo tiro la comida. Pero el que prueba la mermelada casera no compra la otra. No, pero ¿sabes hay lo que probarla. Pero ¿sabes lo que pasa? Es que eso lleva unos costes. Es que eso, en la mermelada casera lleva unos costes, lleva una serie de técnicas que se hacen. Y esto se aplica igual en política, ¿vale? Para mí, creo que es bueno que se apliquen estas cosas o sea, que el marketing se aplique en política, porque lo prefiero eso a garrotes. Prefiero eso a que maten a quien está en la oposición. Prefiero eso a otras técnicas que es lo que se usan hoy. Y luego hay una cosa, hoy otra cosa diferente. Hay una cosa que son convicciones. Que tú puedes ser más humanitario, menos humanitario, más generoso, más egoísta. Son conceptos más generales, más religiosos, menos religiosos, más ateos. Son conceptos muy generales que te sitúan en una forma de pensar. Y luego hay cosas que son políticas. Políticas que paga impuestos, que a ti te puede gustar más o te puede gustar menos. Me acuerdo de Cansado y dice, tú eres marxista, y decir, los primeros 1000 euros. Después ya veremos si es marxista. Entonces, eso es política. Y luego está, pues bueno, cómo te venden las cosas, cómo te lo hacen llegar, cómo saben decírtelo y en qué momento te lo dicen. Tú debes de tomar esa decisión. Hay gente que no tiene convicciones, hay gente que le da igual, entiende la política de aquella forma, y hay gente que va, ¿y tú qué bebes? ¿Cruzcampo o el águila o la estrella a la calle? Y hay otro que no se mueve de la Cruzcampo, ¿sabes? Y eso es así. Y yo creo que estamos obligados a ser optimistas, no podemos dejar, no podemos, tenemos que ser optimistas. Y mis hijos, que yo los veo, son mejores que yo. Y yo veo a los hijos de mis amigos y son mejores que yo. Entonces, si ellos yo pienso que son mejores que yo, más libres que yo, tienen mejores decisiones que yo con esto va a mejorar, seguro. Bueno, yo lo que quiero comentarte, que no sé si vas a estar de acuerdo o no, pero yo creo que hoy en día el mundo está evidentemente muy influenciado por el marketing, por la publicidad y todo, ¿vale? El marketing nos vende de todo, lo necesario y lo innecesario. Entonces, hoy en día creo que hay que ser muy crítico con nosotros mismos, tener muy en cuenta qué es lo necesario para nosotros y lo que no es necesario para nosotros, y no dejarnos influenciar por el marketing, que es lo fácil. Hoy en día los jóvenes, claro, están desencantados con la política, quizás porque para ellos es mucho más complicado quitar toda esa paja y quedarse un poquito o formar un criterio propio, ¿vale? Bueno, hay de todo, evidentemente, ¿no? Pero que sí, que el marketing está ahí a todos los niveles, no funcionó. Estamos influenciados desde primera hora que cogemos el móvil por la mañana. Entonces, es mucho trabajo hoy en día crearse un criterio propio y tener las cosas muy claras. Mucho más difícil a lo mejor que en otra época, que no había todo parafernalia del marketing o nos hacían vender las cosas más difíciles. Estoy totalmente de acuerdo porque el sentido crítico, que es lo que tú estás comentando,
es necesario para todo y no ser un borrego, pero eso es, vamos, totalmente de acuerdo.